En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 13 del tema de oligopolio, cuyo enunciado nos dice que consideremos un oligopolio de Cournot con 3 empresas. Por lo tanto, al ser un oligopolio de Cournot van a competir en cantidades y estas empresas se enfrentan a una demanda lineal de mercado que viene dada por la expresión cantidad total demandada es igual a 144 menos el precio. Las empresas producen con costes diferentes, de tal manera que la empresa 1 tiene una curva de costes 12Q1, mientras que las empresas 2 y 3 tienen los mismos costes y son 24 por Q. En primer lugar, nos piden hallar el equilibrio y el nivel de bienestar social, para lo cual primero tenemos que plantear el problema de maximización del beneficio de cada una de estas empresas. El beneficio de cada empresa viene dado por sus ingresos menos los costes. Los ingresos es el producto del precio, que es común para todas las empresas, por la cantidad que produce cada una de las empresas, menos los costes. Y tenemos que recordar que cada una de las empresas tiene una curva de costes distinta en este caso. Desarrollando el primero de los beneficios, el de la empresa 1, tenemos que el precio viene dado por la función inversa de demanda, que es precio igual a 144 menos Q mayúscula, donde Q mayúscula es la cantidad total que se lanza al mercado. Por lo tanto, ese Q mayúscula será igual a la suma de la cantidad que producen cada una de las 3 empresas que componen el mercado, es decir, Q1 más Q2 más Q3. Por lo que el precio nos quedará 144 menos esa Q mayúscula, que sería menos Q1 menos Q2 menos Q3. Todo ello por Q1 para obtener los ingresos de la empresa 1. Y menos los costes de la empresa 1, que vienen dados por la expresión 12Q1. Desarrollando esta expresión, tendríamos 144Q1 menos 12Q1 es 132Q1, y ahora ya tenemos menos Q1 al cuadrado, menos Q2 por Q1 y menos Q3 por Q1. Hacemos lo mismo con las otras dos expresiones del beneficio de la empresa 2 y del beneficio de la empresa 3, siempre teniendo en cuenta que los costes en este caso para estas empresas son distintos que los de la empresa 1. De tal forma que ahora la expresión final que obtendríamos aquí sería un poco distinta, porque tendríamos 144Q2 menos 24Q2, tendríamos 120Q2. Y luego ya multiplicado por menos Q1 por Q2, menos Q2 al cuadrado y menos Q3 por Q2. Y lo mismo para la empresa 3, que tendría una expresión equivalente de su beneficio al de la empresa 2, ya que los costes son los mismos. Ahora obtenemos las condiciones de primer orden, para lo cual tenemos cada una de las funciones objetivo, tenemos que derivarla respecto de la variable de decisión de cada una de las empresas. Luego, para la empresa 1, la derivada del beneficio respecto de su variable de decisión es Q1 se tiene que igualar a 0. Para la empresa 2 es la derivada del beneficio respecto de Q2 tiene que ser igual a 0, y para la empresa 3 con respecto a Q3. Derivando la expresión del beneficio de la empresa 1 tendríamos 132 menos 2Q1 menos Q2 menos Q3 tiene que ser igual a 0. De aquí obtendríamos, despejando Q1 en función de todo lo demás, obtendríamos la función de mejor respuesta de la empresa 1, que nos dice cuánto tiene que producir la empresa 1, dado el comportamiento de la empresa 2 y de la empresa 3, para maximizar su beneficio. Y esta expresión sería 132 menos Q2 menos Q3 y todo ello dividido por 2. Hacemos el mismo ejercicio con las empresas 2 y 3. Al calcular la derivada parcial del beneficio de la empresa 2 respecto de Q2, igualarlo a 0, obtendríamos que la derivada ahora es 120 menos Q1 menos 2Q2 menos Q3. Y esto tiene que ser igual a 0. De ahí vamos a obtener la función de mejor respuesta de la empresa 2, que nos dice qué cantidad tiene que producir la empresa 2, dado el comportamiento de la empresa 1 y de la empresa 3, para que la empresa 2 maximice su beneficio. Y al despejar en esta igualdad Q2, lo que obtenemos es 120 menos Q1 menos Q3 y dividido por 2. Esa será la función de mejor respuesta de la empresa 2. Y ahora la empresa 3, dado que tiene los mismos costes, vamos a llegar a una expresión equivalente de la función de mejor respuesta, que tendremos que ser también 120 menos Q1, en este caso menos Q2, y dividido por 2. Y ahora, a partir de aquí, las 3 empresas no tienen los mismos costes, pero sí que hay 2 empresas que tienen los mismos costes. Por lo tanto, la solución para esas 2 empresas sí que tiene que ser
la misma, por lo tanto sí que podemos aplicar una condición de simetría para las empresas 2 y 3. Luego Q sub 2 tendrá que ser igual a Q sub 3. De tal manera que en la función de mejor respuesta de la empresa 1, reemplazando Q sub 3 por Q sub 2, tendríamos 132 menos Q sub 2 menos Q sub 2 dividido por 2. Esto nos llevaría, despejando, tendríamos 2 por Q sub 1. Aquí tendríamos 132, que lo pasaríamos al otro lado negativo, y este menos 2 Q sub 2 lo pasaríamos al otro lado positivo. Y ahora para la función de mejor respuesta de la empresa 2 lo que hacemos es reemplazar este Q sub 3 por Q sub 2 y nos quedaría Q sub 2 es igual a 120 menos Q sub 1 menos Q sub 2 partido por 2. Lo mismo, este 2 pasamos al otro lado multiplicando, luego tendremos 2 Q sub 2 y ahora este Q sub 1 lo pasamos al otro lado que está aquí con signo negativo, pasaría positivo, luego tendremos aquí Q sub 1. Luego tendríamos este 2Q sub 2 y ahora este menos 2Q sub 2 pasa al otro lado sumando, luego tendríamos más 3Q sub 2 y luego este 120 que pasaría al otro lado restando tendríamos menos 120. De tal manera que ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Muy sencillo de resolver. Por ejemplo, si aquí despejamos Q sub 1 en esta segunda ecuación, tendríamos que Q sub 1 tiene que ser 120 menos 3Q sub 2. Lo reemplazamos, este Q sub 1 lo reemplazamos en la primera de las ecuaciones y entonces tendríamos 2 por Q sub 1, es decir, 2 por 120, 240, 2 por menos 3 Q sub 2 sería menos 6 Q sub 2 y luego tendríamos más 2 Q sub 2 y menos 132. Y ahora ya tenemos aquí una ecuación de una sola incógnita. Esto sería 240 menos 132, 108, y aquí haciendo esta operación nos quedaría menos 4Q sub 2, que al pasar al otro lado sería positivo, 4Q sub 2, de tal manera que ya directamente Q sub 2 obtenemos que sería 108 partido por 4, que es 27. Y esta cantidad, que la nombramos como Q super A, por ser la del apartado A, ya que luego vamos a comparar las magnitudes con las de los apartados siguientes, pues tenemos que esta cantidad para la empresa 2 en este apartado, dado que tienen los mismos costes, la cantidad que va a producir la empresa 3 es también exactamente la misma, 27. La que no será la misma es la cantidad que produce la empresa Q sub 1, para lo cual tenemos que tomar la función de mejor respuesta de la empresa 1, es decir, 132 menos Q sub 2 menos Q sub 3 partido por 2, y reemplazamos Q sub 2 y Q sub 3 y operamos, sería 132 menos 27 y dividido por 2, que nos va a dar 39 unidades. Ahora obtenemos la cantidad total que se lanza al mercado, que sería la suma de lo que produce la empresa 1 y de lo que produce la empresa 2 y la empresa 3, luego 39 más 27 más 27. Y esto nos daría un total de 93 unidades. Una vez que está calculada la cantidad total que se lanza al mercado a partir de la curva inversa de demanda, ya podemos obtener cuál es el precio, que será 144 menos la cantidad total lanzada al mercado en este apartado A. Luego 144 menos 93, que el precio nos da que va a ser 51 unidades monetarias. Y ahora podemos calcular el beneficio de cada una de las empresas para a partir de ahí calcular el excedente de los productores y luego calcularemos también el excedente de los consumidores y el bienestar social, ya que es lo último que nos pide en este apartado. Entonces, el beneficio de la empresa 1, tenemos aquí arriba la fórmula, es el ingreso de esta empresa menos los costes. Entonces, el ingreso viene dado por el precio de equilibrio que se alcanza en este apartado, por la cantidad de equilibrio que tiene que lanzar la empresa 1, que habíamos dicho que era 39, menos los costes que vienen dados por la expresión 12Q sub 1. Luego, reemplazando cada una de estas variables por los valores de equilibrio obtenidos, tendríamos 51 por 39 menos 12 por 39, sacando factor común 39, tendríamos 51 menos 12, que es 39. Luego nos quedaría que el beneficio de la empresa 1 es 39 por 39, 1.521 unidades monetarias. Hacemos lo mismo para la empresa 2 y la empresa 3, que cada una de ellas va a tener el mismo beneficio. Será el precio por la cantidad que producen cada una de esas dos empresas, menos los costes, que en este caso son 24 por Q sub 2 o Q sub 3, según corresponda. Y tendríamos que sería 27 al cuadrado, que va a ser 729 unidades monetarias, es el beneficio de cada una de estas empresas. A continuación vamos a calcular cuál es el excedente de los productores. Sabemos que el excedente de los productores es la suma del excedente de cada uno de los productores individuales.
En este caso, fijaros que nuestras curvas de costes son curvas de costes a largo plazo, no hay costes fijos. Por lo tanto, el excedente de cada uno de los productores va a coincidir con el beneficio de cada productor. Luego el excedente del productor 1 va a ser 1521, el del productor 2 el excedente va a ser 729 y el del productor 3 va a ser también 729. Luego el excedente de los productores va a ser la suma de estas tres magnitudes, que esto nos va a dar una cuantía de 2.979 unidades monetarias, es el excedente de los productores. A continuación vamos a calcular también el excedente de los consumidores para este apartado A. Para ello vamos a representar gráficamente nuestra curva de demanda de mercado, que es muy sencilla de representar, es una recta y los puntos de cortes van a ser, tanto en un eje como en otro, va a ser 144 y 144. Hemos obtenido una cantidad total de equilibrio, que era 93, y un precio de equilibrio en este oligopolio que era de 51 unidades monetarias. Luego tenemos que este sería el equilibrio para los consumidores. Y el excedente de los consumidores es la diferencia entre lo que están dispuestos a pagar por cada unidad, que viene dado por la curva de demanda, y lo que realmente pagan, que es el precio de equilibrio, que es 51. Luego, todo este área coloreada en naranja será el excedente de los consumidores en este caso, que se puede calcular como el área del triángulo, de base 93 y altura 144 menos 51. Luego tendríamos que este área asciende a 4.324,5 unidades monetarias. Y ahora ya por último calculamos el bienestar social en este oligopolio, que tendremos que ser la suma de excedente de los consumidores más excedente de los productores. Luego sumando 4.324,5 y 2.979, obtendríamos que el bienestar social está cuantificado en 7.303,5 unidades monetarias. El siguiente apartado nos dice que las empresas 2 y 3 se fusionan. Si tras la fusión la nueva empresa, que vamos a llamar con el subíndice F, no tuviera ningún ahorro en costes, de tal forma que la curva de costes de esta nueva empresa fusionada siguiera teniendo exactamente la misma expresión que las de las empresas que existían previamente, es decir, 24 por Q, la pregunta es, ¿les interesaría a las empresas 2 y 3 fusionarse? Bien, en este caso, fijaros, ahora pasamos a un duopolio, ahora ya solo tenemos dos empresas, la empresa 1 y la nueva empresa fusionada. Entonces nos planteamos la maximización del beneficio de cada una de estas empresas. Igual que antes, tendremos que ahora que el precio es la función inversa de demanda, 144 menos la cantidad total. Y la cantidad total en este caso es la cantidad que produce la empresa 1 más la cantidad que produce la empresa fusionada. Luego el precio es 144 menos Q sub 1 menos Q sub F. Todo ello multiplicado por Q sub 1 para obtener los ingresos de la empresa 1 y menos los costes de la empresa 1. Desarrollando esta expresión tenemos 132 Q sub 1 menos Q sub 1 cuadrado menos Q sub F por Q sub 1. Y ahora para la empresa nueva fusionada tendremos que el precio es el mismo, multiplicado por la cantidad que produce esa empresa fusionada y menos los costes, que recordemos la expresión de la función de costes no ha cambiado respecto de las empresas originales, que es 24 Q sub F. Luego, desarrollando la expresión, tendríamos 120, que es 144 menos este 24, 120 Q sub F, menos Q sub 1 por Q sub F y menos Q sub F al cuadrado. Ahora obtenemos las condiciones de primer orden. Las derivadas de cada una de las funciones objetivo respecto de la variable de decisión de cada empresa tienen que igualarse a 0. La derivada del beneficio de la empresa 1 respecto de Q sub 1 será 132 menos 2Q sub 1 menos Q sub F y eso tiene que ser igual a 0. De aquí, despejando Q sub 1, obtenemos la función de mejor respuesta, que nos dice cuál es la cantidad que tiene que producir la empresa 1, dado el comportamiento de la empresa fusionada, para que la empresa 1 maximice su beneficio. Y despejando esta cantidad, tenemos que la función de mejor respuesta es 132 menos Q sub F partido por 2. Y por su parte, para la empresa fusionada, la condición de primer orden, la derivada, obtenemos que es 120 menos Q sub 1 menos 2 Q sub F, tiene que ser igual a 0. De la misma manera, obtenemos la función de mejor respuesta, que vendrá dada por la expresión 120 menos Q sub 1 partido por 2.
Y ahora aquí lo que hacemos es, a partir de las dos funciones de mejor respuesta, reemplazamos una en la otra. Por ejemplo, sustituimos la función de mejor respuesta de la empresa fusionada en la función de mejor respuesta de la empresa 1. Y entonces tendríamos 100 Q sub 1 va a ser igual a 132 menos Q sub f, que lo reemplazamos por esta expresión, 120 menos Q sub 1 partido por 2, y todo ello dividido por Q sub 2. Ahora desarrollamos esta igualdad multiplicando en el lado izquierdo por este denominador 2, pero si tenemos en cuenta que aquí también tenemos un denominador 2, podemos sacar aquí denominador común, luego nos quedará 2 por 132, es decir, 264, todo ello dividido por 2, y a su vez dividido por 2, luego nos quedaría dividido por 4. Luego podemos multiplicar Q sub 1 por 4, y tendríamos aquí en el lado izquierdo 4 Q sub 1, y ahora menos lo que hemos obtenido aquí, que era 132 por 2, que era 264, menos 120, y ojo, menos por menos más Q sub 1. Y ahora ya es muy sencillo, de aquí despejamos este Q sub 1, lo pasamos al otro lado restando, tendríamos 3 Q sub 1, tiene que ser igual a 264 menos 120, que es 144, y de aquí ya obtenemos directamente cuál es la cantidad que tiene que lanzar la empresa 1 en este apartado B, para maximizar su beneficio dado el comportamiento de la otra empresa. Y esta cantidad son 48 unidades físicas del bien. Para obtener cuánto tiene que lanzar la empresa fusionada, vamos a su función de mejor respuesta y reemplazamos Q sub 1 por 48. Luego tendríamos 120 menos 48 y dividido por 2, que nos da la cantidad de 36. La cantidad total que van a lanzar todas las empresas al mercado es la suma de ambas cantidades, que serán 48 más 36, 84. Y el precio de equilibrio que lo obtenemos a partir de la función inversa de demanda, que es 144 menos la cantidad total que se lanza al mercado, luego 144 menos 84, que son 60 unidades monetarias. Y al igual que antes, vamos a calcular los beneficios de cada una de las empresas. El beneficio de la empresa 1 se va a calcular de la misma manera, ingresos menos costes. Ahora el precio y las cantidades han cambiado respecto del apartado anterior. El precio ahora es 60 unidades monetarias, la cantidad que tiene que producir la empresa 1 es 48 unidades físicas del bien. Luego nos quedaría esta expresión, y entonces este 60 menos 12 es 48, luego nos queda 48 al cuadrado, que son 2.304 unidades monetarias. Fijaros que si lo comparamos con el beneficio que la empresa 1, que no ha hecho nada, obtenía antes, el beneficio que obtenía inicialmente cuando eran 3 empresas eran 1.521 unidades monetarias, y ahora ha pasado a 2.304 unidades monetarias. Luego la empresa 1 se ve muy beneficiada de que las otras 2 empresas se hayan fusionado. ¿Y por qué? Porque al pasar de 3 a 2 empresas, la competencia se ha reducido. Ello ha llevado a que el precio aumente, se lance menos cantidad al mercado, y que las empresas que quedan en el mercado se beneficien de que al final los consumidores están pagando un precio mayor. Pero la pregunta en este apartado es si les interesará a las empresas 2 y 3 fusionarse. Pues para ello vamos a obtener cuánto es el beneficio que obtiene ahora esta nueva empresa fusionada. Y tendremos que será ingresos, que será el precio 60 por la cantidad que hemos obtenido aquí en el equilibrio de la empresa fusionada, que era 36, menos los costes, que son menos 24 por 36. 60 menos 24 es 36, luego tenemos 36 al cuadrado, que serían 1.296 unidades monetarias. Entonces, ¿a las empresas 2 y 3 les interesa fusionarse? Fijaros que las empresas 2 y 3 en el apartado A, es decir, si trabajaban por separado, cada una de ellas obtenía un beneficio. Y ese beneficio era 729 unidades monetarias. Luego, la suma de ambos beneficios, o lo que es lo mismo, multiplicar por 2 el beneficio de una de ellas, tendríamos que sería 1.458. Luego, ese beneficio conjunto, fijaros que sería mayor que el que obtendrían si las empresas se fusionan. Luego, en este caso, a las empresas no les va a interesar fusionarse, puesto que el beneficio de la empresa fusionada es menor que el de la suma de las empresas individuales sin fusionarse. Por lo tanto, una primera conclusión que podemos obtener es que por el mero hecho de fusionarse no quiere decir que las empresas que se fusionen se vayan a ver beneficiadas si no hay algún otro tipo de ganancia de la fusión, que veremos en el apartado siguiente. Ahora vamos a calcular también en términos de bienestar social, aunque no lo pide el ejercicio, pero para dejarlo completo. En cuanto al excedente de los consumidores, pues igual que antes partimos
de nuestra función de demanda. Este equilibrio sería el que se obtenía en el apartado anterior, en el apartado A. Y ahora fijaros, los consumidores van a consumir una cantidad menor, hemos obtenido que era 84, y van a pagar un precio mayor, 60 unidades monetarias. Luego tendremos que el nuevo equilibrio estará por aquí. Luego, el nuevo excedente de los consumidores ya no es el área del triángulo naranja, sino el área de este triángulo verde que acabamos de colorear. Y entonces ya podemos calcular el área de ese triángulo, de base 84 y de altura 144 menos 60. Tendremos que será 3.528 unidades monetarias, que ya gráficamente se ve que los consumidores se van a ver perjudicados por esta decisión de fusión de las empresas. Y también numéricamente, si lo comparamos con la situación anterior, calculamos la variación en el excedente de los consumidores como excedente del consumidor final, menos que es el del apartado B, menos el del apartado A, pues tendríamos una pérdida de 796,5 unidades monetarias. En cuanto a los productores, vamos a sumar el excedente de cada uno de los productores individuales. En este caso tenemos dos empresas cuyos beneficios son 2.304 y 1.296. Como resulta que estamos en el largo plazo, no hay costes fijos, luego los beneficios de cada una de las empresas coinciden con el excedente de cada una de las empresas. Luego sumamos estos dos excedentes de cada uno de los productores y obtenemos un excedente de los productores total de 3.600 unidades monetarias, que es superior al excedente de los productores que habíamos obtenido inicialmente y que era 2.979 unidades monetarias. Por lo tanto, hay una ganancia para los productores al calcular esta diferencia de excedentes, es de 621 unidades monetarias. Pero fijaros que aquí el que realmente se ve beneficiado es la empresa 1, porque las empresas 2 y 3, que son las que forman la fusionada, realmente el beneficio conjunto de la suma de los excedentes de los productores hubiera sido mayor si hubieran estado por separado. Y ya por último, el bienestar social en este apartado tendríamos que sería la suma de excedente de los consumidores más excedente de los productores, luego la cuantía de 7.128 unidades monetarias, que si lo comparamos con las 7.303,5 unidades monetarias del apartado anterior, resulta que tenemos una pérdida de bienestar social de 175,5 unidades monetarias. Por lo tanto, fijaros que una fusión, hemos dicho, no tiene por qué interesar a las empresas que se fusionan, no siempre tiene por qué interesarles, porque de hecho aquí lo que ocurre es que no ganan suficiente cuota de mercado, sino que la pierden en su conjunto, luego lo veremos en una tabla final. Esta fusión está afectando negativamente a los consumidores y en su conjunto, en términos de bienestar social, también existe una pérdida de bienestar social. Por lo tanto, las autoridades de defensa de la competencia deberían oponerse o deberían prohibir este tipo de fusiones entre empresas. En el siguiente apartado nos dice, supongamos que la fusión permite a la nueva empresa fusionada obtener cierta reducción en sus costes de producción, es decir, ser más eficiente, de tal manera que pasara a que la curva de costes tuviera la expresión en vez de 24Q que fuera 18Q. Ahora la pregunta es la misma, ¿sería rentable la fusión para las empresas? ¿Y cómo afectaría el excedente de los consumidores, el de los productores y al bienestar social? Comenzamos como los apartados anteriores planteando nuestros problemas de maximización del beneficio de cada una de las empresas. Aquí lo único que cambia respecto del apartado anterior es que esta curva de costes para la empresa fusionada es distinta, es 18Q. Luego esta expresión de beneficio va a ser 126 Q sub F menos Q sub 1 Q sub F menos Q sub F al cuadrado. Las condiciones de primer orden, la de la empresa 1 va a ser exactamente la misma que en el apartado anterior, ya que no ha cambiado nada. Su función de mejor respuesta va a seguir teniendo la misma expresión, 132 menos la cantidad producida por la empresa fusionada partido por 2. Y para la empresa fusionada, aquí sí que cambia, porque este término cambia al haber cambiado los costes. Y tenemos que nuestra nueva función de mejor respuesta es 126 menos Q sub 1 partido por 2. Resolvemos como hemos hecho en el apartado anterior. Reemplazamos la función de mejor respuesta de la empresa F en la función de mejor respuesta de la empresa 1. Y obtendríamos Q sub 1 es igual a 132 menos Q sub F, que reemplazamos por 126 menos Q sub 1 partido por 2, y todo ello dividido por 2. Y operamos como antes. Este 2 lo sacamos del denominador común aquí arriba y tendríamos aquí 264, todo ello dividido por 2. Luego, al tener aquí también dividido por 2, nos quedaría todo ello dividido por 4, pasando el 4 aquí,
A la izquierda tendríamos 4Q1 es igual a 264 menos 126 y menos por menos más Q1. Y ahora aquí ya despejamos esta ecuación de primer grado y tendríamos que la cantidad de equilibrio que tiene que lanzar la empresa 1 para maximizar su beneficio bajo las circunstancias del apartado C es 46 unidades físicas del bien. Reemplazando esta cantidad tendríamos 126 menos 46 y dividido por 2, tendríamos 40 unidades, es la cantidad de equilibrio que tiene que lanzar la empresa fusionada. La cantidad total que lanzarán entre las dos empresas al mercado va a ser la suma de ambas, luego 86 unidades físicas del bien. Y el precio, que lo obtenemos a partir de la curva inversa de demanda, 144 menos la cantidad total, que es 86, luego el precio es 58 unidades monetarias. ¿Cuál es el beneficio para la empresa 1? Vamos a ver si ahora la empresa 1, que no ha hecho nada, si se sigue beneficiando como ocurría antes. Pues tendremos sus ingresos menos sus costes. Sus ingresos ahora, precio 58 por cantidad 46 menos los costes 12 por 46. Tenemos 46 al cuadrado, luego 2.116, que si lo comparamos con el beneficio cuando había 3 empresas, que era 1.521, la empresa 1 se sigue viendo beneficiada del hecho de que haya menos competencia en el mercado, porque han pasado de 3 empresas a 2 empresas. Y entonces los consumidores están pagando un precio mayor. Y ahora, la empresa fusionada, ¿qué beneficios va a obtener? Pues en este caso tendríamos ingresos, precio 58 por cantidad 40, menos los costes, que ahora son 18 por Q, 18 por 40. Luego tenemos 40 por 40, que son 1.600 unidades monetarias de beneficio. ¿Qué ocurría cuando las dos empresas trabajaban por separado? Pues que el beneficio conjunto de las dos, la suma de lo que obtenían cada una de ellas, habíamos obtenido que eran 1.458 unidades monetarias. En cambio, la empresa fusionada, que está formada por esas dos empresas, obtiene un beneficio de 1.600 unidades monetarias. Luego, en este caso, el beneficio de la empresa fusionada sí que es mayor que la suma de los beneficios de las empresas no fusionadas. Por lo tanto, en este caso, a las empresas sí que les interesa fusionarse. Luego, una ganancia en eficiencia sí que puede justificar o hacer que dos empresas estén interesadas en fusionarse. Vamos a pasar al análisis de bienestar. Vamos a ver qué ocurre con el excedente de los consumidores, a ver si se siguen perjudicando como antes. Para ello partimos otra vez de nuestra curva de demanda. Tenemos nuestro equilibrio inicial de referencia, que es en el caso de 3 empresas. Y ahora tenemos que la cantidad que se va a consumir va a ser 86 unidades al precio de 58. Luego el área del triángulo verde es el área que tenemos que calcular, que es el excedente de los consumidores, y tendremos que este área será 3.698 unidades monetarias, que si lo comparamos con la que hemos obtenido en el apartado A, que era 4.324,5, es menor. Luego en este caso también hay una pérdida de excedente de los consumidores. Se ven perjudicados puesto que están pagando un precio mayor y además consumiendo una cantidad menor. Hay una variación, que es una pérdida, en este caso la diferencia entre 3.698 menos 4.324,5 es menos 626,5, que es una pérdida de bienestar para los consumidores. En cuanto a los productores, calculamos el excedente de los productores sumando el excedente de cada uno de los productores individuales, que en este caso serán 2.116 más 1.600, luego 3.716. La variación en el excedente de los productores, fijaros que seguimos obteniendo que hay una ganancia y en este caso esta ganancia es de 737 unidades monetarias, la diferencia entre los 3.716 que obtenemos ahora de excedente de los productores y los 2.979 que obteníamos inicialmente. Por último, ¿qué ocurre con el bienestar social? Pues que la suma de excedente de los consumidores más excedente de los productores nos da 7.414 unidades monetarias, que ahora si lo comparamos con el bienestar social inicial, que eran 7.303,5, resulta que hay una ganancia en términos de bienestar social. Y esta ganancia se cuantifica exactamente en esa diferencia, que serían 110,5 unidades monetarias. Luego ahora nos tenemos que fijar que si bien hay una fusión y esa fusión reduce la competencia, y al reducirse la competencia los que se ven perjudicados son los consumidores porque pagan un precio mayor, también es cierto que las ganancias que hay
en el excedente de los productores son muy elevadas y ello lleva a que el bienestar social en su conjunto aumente respecto de la situación en la que había 3 empresas. Por lo tanto, una fusión, si genera ganancias de eficiencia en términos de costes, puede llegar a ocurrir que el bienestar social se incremente respecto de la situación sin fusión. Y ahora vamos a pasar a una última situación posible, y es en el que la empresa fusionada obtiene una reducción muy alta de sus costes, tanto que sus costes pasan a ser ya solo de 6 por Q. La pregunta es la misma, ¿sería rentable la fusión para las empresas? Bueno, pues si lo era para un coste de 18Q, obviamente va a serlo también para 6Q. ¿Y cómo afectaría el excedente de los cómo afectaría esta fusión al excedente de los consumidores, al de los productores y al bienestar social? Como antes, planteamos nuestros problemas de maximización del beneficio de cada una de las empresas. Teniendo en cuenta, va a ser exactamente igual que los apartados anteriores, lo único que hay que tener en cuenta es que la empresa fusionada tiene unos costes distintos que ahora son 6Q. Luego, al calcular las condiciones de primer orden, para la empresa 1 la función de mejor respuesta es exactamente la misma que antes, y ahora para la empresa fusionada pues tenemos que va a ser una expresión algo distinta, porque aquí vamos a tener 138 menos Q sub 1 menos 2 Q sub f, y al despejar Q sub f en función de Q sub 1 obtenemos la función de mejor respuesta, que ahora va a ser 138 menos Q sub 1 partido por 2. Resolvemos de la misma manera, reemplazando la función de mejor respuesta de la empresa f en la de la empresa 1 o al revés, como prefiráis. Y operando obtendríamos que la cantidad de equilibrio que tiene que lanzar la empresa 1 bajo las circunstancias del apartado D para maximizar su bienestar son 42 unidades físicas del bien. Reemplazando esta cantidad en la función de mejor respuesta de la empresa fusionada, tendríamos 138 menos 42 dividido por 2, lo que nos daría que la cantidad que tiene que lanzar la empresa fusionada son 48 unidades. La cantidad total que lanzarán al mercado entre las dos empresas serán 42 más 48, luego 90, y el precio de equilibrio en este duopolio, pues vamos a tener que son 144 menos la cantidad total, menos 90, luego 54 unidades monetarias. Y ahora volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho en los apartados anteriores. Calculamos el beneficio de la empresa 1 y de la empresa fusionada. El beneficio de la empresa 1, reemplazando por el nuevo precio, que son 54, y la nueva cantidad que tiene que producir la empresa 1, que son 42, tenemos que va a ser el beneficio 42 al cuadrado, luego 1.764 unidades monetarias. Y en cuanto al beneficio de la empresa fusionada, lo calculamos de la misma manera, pero teniendo en cuenta que su curva de costes es distinta. Y entonces tendremos 54 precio por cantidad 48 menos 6 por 48, que es la cantidad a producir, tenemos 48 al cuadrado, luego 2.304 unidades monetarias. Fijaros que para la empresa 1 obtiene un beneficio de 1.764 unidades monetarias, que sigue siendo más alto que el beneficio que obtenía cuando no había fusión, que eran 1.521 unidades monetarias. Y para la empresa 2 obtenemos un beneficio de 2.304 unidades monetarias, que claramente es superior a las 1.458 que obtenían las empresas cuando competían. Y esto pues lleva a la misma conclusión que la del apartado anterior, que a las empresas 2 y 3 les interesa fusionarse. Y en términos de bienestar, el excedente de los consumidores podemos calcularlo para esta nueva situación. Tendríamos que sería 4.050 unidades monetarias. Sigue siendo inferior al que obtenía en la situación que no había fusión, que era 4.324,5, luego la variación en el excedente del consumidor es una pérdida de bienestar de 274,5 unidades monetarias. En cuanto a los productores, el excedente de los productores va a ser todavía mayor que el del apartado anterior. Tendremos que será 4.068 unidades monetarias. Y en cuanto a la variación del excedente de los productores, en este caso la ganancia es de más de 1.000 unidades monetarias, 1.089 unidades monetarias al compararlo con la situación sin fusión. Y el bienestar social total vamos a tener que es 8.118 unidades monetarias, lo que supone una ganancia bastante elevada de bienestar social con respecto de la situación inicial, es decir, de 814,5 unidades monetarias. Y ya resumiendo, vamos a pasar al último apartado, en el que nos preguntan a qué conclusiones nos permite llegar este ejercicio respecto a cuándo una fusión es beneficiosa y respecto a los posibles efectos de una fusión sobre el bienestar social. Y luego
una pregunta adicional que nos dice nos pregunta si las fusiones siempre van a perjudicar a los consumidores. Para responder a estas preguntas, pues vamos a resumir en esta tabla los resultados obtenidos. En el caso de competencia en 3 empresas, obteníamos lo que producía cada una de las empresas, cantidad total, a partir de ahí el precio, y podemos calcular cuál es la cuota de mercado que tiene la empresa 1 en este caso, que sería 39 dividido por 93, que es un 42%, y la cuota de la empresa fusionada, que todavía no existe en este caso, pero si sumáramos la cantidad de la empresa 2 y las de la empresa 3, 27 más 27, 54, pues ¿cuánto representa esa cantidad en cuota de mercado? Esas 2 empresas representan un 58%. Hemos calculado también cuáles serían los beneficios para cada una de estas 3 empresas y las magnitudes de bienestar social para esta situación inicial. Y a continuación hemos dicho que existe una fusión de las empresas 2 y 3 y que los costes de esa nueva empresa fusionada siguen siendo exactamente los mismos, la misma estructura de costes, 24 por Q. En este caso, en el equilibrio obteníamos que la empresa 1 produciría 48, la empresa fusionada 36, luego la cantidad total sería 84, el precio sería 60 y ahora ¿cuánto representa en cuota de mercado la empresa 1? Pues 48 entre 84, 57. Ha ganado mucha cuota de mercado respecto de la situación inicial. Y la empresa fusionada, su cuota de mercado va a ser 36 sobre 84, que es un 43%. Fijaros que lo que representaban antes esas 2 empresas sin fusión en cuota de mercado era un 58%, mientras que ahora si están fusionadas pierden en su conjunto cuota de mercado. Entonces esto se va a reflejar en los beneficios y es que la empresa 1 va a aumentar bastante sus beneficios de 1.521 a 2.304 unidades monetarias, mientras que la empresa fusionada se va a tener 1.296 unidades monetarias de beneficio, cuando antes obtenía por separado 729 y 729, que no llega a alcanzar la suma los 1.296. Por lo tanto, por eso en este caso a las empresas 2 y 3 no les interesaba fusionarse. Y en términos de bienestar ya hemos visto que los consumidores perdían bienestar, los productores en su conjunto ganaban, aunque realmente aquí la única empresa que ganaba era la empresa 1, que era la que no se fusionaba, y en términos de bienestar social vemos que hay una pérdida de bienestar social. Por lo tanto, este tipo de fusión, tanto por el lado de la defensa de la competencia, va a estar prohibido porque supone una pérdida de bienestar social, y por el lado de los productores, las empresas que se fusionan, pues no tendrían realmente interés, por lo tanto no llegaría a darse esta situación. En el siguiente apartado hemos dicho que las empresas fusionadas, el hecho de la fusión supone un ahorro en costes, una ganancia de eficiencia, cambia su curva de costes de tal manera que las cantidades de equilibrio cambian y el precio también, aumenta la cantidad total lanzada al mercado, se reduce un poco el precio, cambian algo las cuotas de mercado, la empresa 1 sigue ganando cuota de mercado, la empresa fusionada gana cuota de mercado respecto de la situación anterior, pero la pierde respecto de la situación sin fusión. Pero fijaros que a pesar de que está perdiendo cuota de mercado respecto de la situación de fusión, ahora en términos de beneficio a la empresa fusionada sí que le va a interesar porque estos 1.600 de beneficio es mayor que la suma de 729 más 729, que eran los beneficios iniciales de las 2 empresas por separado. Por lo tanto, aquí aunque pierde cuota de mercado, debido a la ganancia de eficiencia que se produce en su curva de costes, sí que les puede interesar la fusión. Y lo que comentaba antes también, que a la empresa 1 le sigue interesando que las otras 2 se fusionen porque la reducción de competencia lleva a que siga ganando más el beneficio que la situación sin fusión. Y luego, en términos de bienestar, para los consumidores sigue habiendo una pérdida, aunque no tan elevada como la situación del apartado B, la de 24Q. Ahora el excedente de los productores aumenta más que en el apartado anterior y aquí sí que se están viendo beneficiados todos los productores, tanto la empresa 1 como la empresa fusionada. Y en términos de bienestar social lo que ocurre es que en su conjunto el bienestar social aumenta. Luego no hay una pérdida de bienestar social. Entonces en este caso, aunque los consumidores se ven perjudicados, las autoridades de defensa de la competencia pueden llegar a autorizar una fusión de este tipo.
Y ya por último, si las ganancias de productividad son muy elevadas, tenemos una situación de equilibrio final en la cual la empresa 1 obtiene un beneficio que no es tan elevado como en los casos anteriores de fusión, pero que sigue siendo más elevado que en el caso sin fusión, y la empresa fusionada pues es el caso en el que obtiene de las 3 posibles fusiones en el que obtiene un mayor beneficio. El consumidor vemos que pierde, pero ya no tanto, se va aproximando a su excedente inicial. En conjunto los productores se ven beneficiados y el bienestar social pues todavía aumenta más. Entonces, respondiendo a las preguntas, dice, ¿a qué conclusiones nos permite llegar respecto a cuando una fusión es beneficiosa? Pues es beneficiosa cuando suponga realmente unas ganancias en eficiencia que lleven a que las empresas que se fusionen, a pesar de que pierdan cuota de mercado, lleguen a aumentar sus beneficios debido a estas ganancias de eficiencia. ¿Y qué posibles efectos tienen estas fusiones sobre el bienestar social? Pues depende. Si la fusión por sí misma no conlleva ganancias de eficiencia, el hecho de que haya menos empresas en el mercado va a llevar a que nos alejemos del óptimo social y a que haya una pérdida de bienestar social. El bienestar social va a reducirse. Sin embargo, si hay una ganancia de eficiencia por parte de la empresa fusionada, puede llegar a ocurrir que el bienestar social crezca y por lo tanto no haya una pérdida de bienestar social. Y la pregunta final dice, ¿las fusiones siempre van a perjudicar a los consumidores? Bien, en este caso, en este ejercicio concreto que hemos hecho nosotros, sí que aparece que en todos los casos, para cualquiera de las 3 fusiones, los consumidores se ven perjudicados. Pero puede llegar a darse el caso en el que las ganancias de productividad sean tales, las ganancias de eficiencia de la empresa fusionada sean tales que el precio baje tanto que los consumidores se puedan llegar a ver beneficiados y que su excedente de los consumidores aumente. Por lo tanto, es un caso muy extremo, pero existe la posibilidad de que una fusión llegue a ser beneficiosa también para los consumidores.